Y a esta hora de la mañana continuamos analizando la actualidad que nos lleva por no solo a la isla de Lanzarote, nos lleva también a la isla vecina de Fuerteventura y, por supuesto, al panorama nacional. Ya nos vamos acostumbrando a este análisis que nos hace el director de medios de esta casa, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika, ¿cómo estamos? Bueno, que a eso de las 8 y algo ya estás con nosotros, así que tenemos que hablar de un asunto, porque además lo vamos a hilar con otro, si te parece, Jorge, y es acerca de las competencias en costa. Es verdad que desde el 1 de enero de 2023 ya se había procedido, digamos, al inicio de esa sesión de competencias en costas. Lo hemos visto desde Coalición Canaria, que están reclamando que no se ha hecho efectivo del todo, y realmente es un asunto que nos atañe en Canarias a todas las islas, porque nos afecta de una manera bastante importante y afecta a proyectos, incluso a los propios municipios y a los ayuntamientos. Sí, efectivamente, para que todo el mundo lo entienda, la ley de costas se ha modificado. Ahora lo que es el dominio público se ha incrementado de 40, creo que era de 40 o de 20, ahora no recuerdo bien, hasta a 100 metros. Y aparte de eso, el tema que nos trae del gobierno de Canarias tiene un problema con la administración central, porque, como bien dices tú, el 1 de enero de 2023 se entregaron las transferencias de costa a Canarias, pero de manera limitada. Entonces ha habido un problema que se está discutiendo. Precisamente días atrás en el Parlamento de Canarias, David Toledo, de Coalición Canaria, estaba reclamando esa reunión bilateral entre el Estado y Canarias para resolver de una vez qué competencias reales tiene el gobierno de Canarias en costa. ¿Por qué? Porque cuando se les transfirió creíamos que teníamos competencias reales y a efectos pragmáticos no servía sino para dar permiso para poner unas hamacas y 4 cosas más. Es decir, que al final Costa, entre comillas, los funcionarios de Costa nos engañaron y políticamente creen, el gobierno no se nos ha dado todas las competencias que inicialmente se había negociado entre Canarias y el Estado. Entonces eso es un problema que está ahí, que habrá que resolver. A través de esa comisión bilateral. Bilateral, que todavía no se ha convocado, aunque Ángel Víctor Torres, que es el consejero de Política Territorial, el ministro de Política Territorial del gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que se va a celebrar, pero está a la espera de unos informes para poder hablar con base, ¿no? Con fundamento, digamos. Que está esperando esos informes. Cuando tenga esos informes de sus funcionarios, pues entonces ya se producirá esa reunión. Hay que decir que Ángel Víctor Torres fue el que recibió esas competencias como presidente del gobierno de Canarias. Y él la defendió inicialmente creyendo que estaban bien transferidas, que tenía competencia suficiente. Que no estaban limitadas. Que no estaban limitadas, pero después se dio cuenta, con el caso, por ejemplo, del tema de tu isla, de Fuerteventura, de Fuerteventura, en el Hotel Río Oliva Beach. Sí, en el parque que está construido, en las dunas de Corralejo. Bien, eso es un paraje natural, como tú bien sabes. Y en los años, pues eso fue en los años 70, principios de los años 70, se construyeron 2 hoteles, el Tres Islas y en este caso también el Olivia Beach. Bien, esos complejos que todo el mundo conoce, que está en medio de las dunas, en medio de las dunas de Corralejo, bueno, tenía una concesión de costa. En aquel entonces este tipo de cosas se hacía con cierta naturalidad. Es verdad que las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, ya es muy difícil que costa de una construcción de este tipo se pueda hacer en España. Hoy en día sería impensable. Impensable, simplemente sería impensable y no sé. Pero es verdad que este tema ha traído mucha polémica. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias, sea el PSOE o sea Coalición, han entendido que estos hoteles ya son parte del paisaje. Y además de ser parte del paisaje, son hoteles singulares y además hay un problema también laboral. Son 400 personas. 400 familias. Familias, mejor. Bueno, personas, sí, trabajadores, pero con sus familias. Que podrían verse afectadas sin trabajo, lo cual, pues bueno, ocasionaría un problema social que el Partido Socialista en Fuerteventura, con Blas Acosta, sobre todo, ha sido el adalid para defender que esos hoteles permanezcan en pie. Tal ha sido así, Erika, porque todo hay que decirlo, que el Partido Socialista, 3 días antes de irse del gobierno de Canarias, concedió una licencia de reforma que solicitaba el Olivia Beach.
Claro que a raíz de, hay que poner en contexto un poco a la gente, a raíz de esa solicitud del Oliva Beach, del Riu, de modernización, Sí, ellos lo que solicitaron fue una licencia de claro, modernización. claro. Fue a raíz de ahí que empezó toda esa batalla que ha durado 7 años de esos trabajadores con pancartas, porque entonces Costas revisó la concesión y que finalmente ahora mismo Transición Que esa es la Ecológica noticia. ha declarado que la concesión Ha caducado. ha caducado Efectivamente, ha caducado y le dicen dos cosas, que tiene que tiene que irse, pero además tiene que costear el derribo y dejar como estaba en su día en los años 70 en los años 70 ese espacio. Va a haber un problema, tiene todavía derecho a recurso, puede ir a la Audiencia Nacional, tiene 2 meses los interesados para poder hacerlo. Ya veremos lo que ocurre. El Partido Socialista de Fuerteventura está muy enfadado con este tema, porque ellos consideran que Transición Ecológica no tiene competencia para esto, que las competencias están en Costas Canarias, que son el organismo que tiene que hacerlo. Y ahí va a estar el pleito. Claro, pero Costas Canarias pensaba, durante el gobierno de Ángel Víctor Torres, que él pensaba, como dice, Sí. de buena voluntad, que efectivamente esas competencias se iban a transferir de forma Claro. efectiva, no tan limitada, pero vamos, que Tan restringida, porque al fin y al cabo no tiene derecho sino a evitar que ponga chiringuito o darle licencia para que ponga chiringuito, que ponga las hamacas en las playas y 4 cosas más. Eso es lo que en la práctica, no cuando se nos vendió que Costa transfería las transferencias de Costa a Canarias. Todo el mundo creía que teníamos las mismas competencias que tienen ellos, pero no, que tenían hasta ese entonces Costa España, para entenderlo. Pues no ha sido así. Nos hicieron como siempre suelen hacer los funcionarios de Madrid. Oye, siempre que te pueden engañar, pues te engañan para a favor de ellos. Es normal. Nosotros lo haríamos también si fuera Pero al ¿qué revés. intereses pueden existir en Costas para darlo de forma tan restringida a Canarias o...? No, porque los funcionarios son muy celosos de sus competencias y ellos siempre le han fastidiado cuando se tienen que dar a Cataluña, al País Vasco. No le queda más remedio porque los gobiernos, sean del PP o del PSOE, pues muchas veces dependían de esos votos para poder gobernar. Entonces, pues se la tenían que dar y le decía al funcionario, oye, te la tienes que comer, hay que darle esas competencias que nos piden los catalanes o que nos piden los vascos. Con Canarias siempre ha sido distinto. Canarias nunca ha habido, porque ha gobernado la mayor parte de Canarias, el gobierno que ha estado gobernando, ya sea con presidente o como socios de Coalición Canaria, ha estado muchos años el Partido Socialista. El Partido Socialista siempre de Canarias, no solo ahora con Ángel Víctor Torres, siempre ha sido, vamos a decir, disciplinado. No voy a decir, como dice Coalición Canaria, que un poco que se baja los pantalones. No, acatado. Sí, ¿no? Disciplinado, es un partido disciplinado y oye, si el Madrid le dice, no, Ángel, pues no te vamos a dar todas las competencias, sino limitada hasta aquí, ¿no? Y el PSOE de Canarias siempre ha aceptado. Blas Acosta en eso se ha revelado, el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura, ¿no? En cambio, él se ha enfrentado a organismos tanto del gobierno de Canarias, de su propio partido, de su propio partido, como también a nivel del Estado, ¿eh? Es decir, que ha puesto las IE en sus puntos correspondientes. Los puntos en las IE correspondientes. Los puntos sobre las IE. Sobre las IE correspondientes. Sí, que hasta hora de la mañana. Al revés. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo termina. Es que son 400... La conclusión aquí está en que 400 trabajadores y sus respectivas familias no saben lo que va a pasar, que esta concesión y que esta orden de demolición solo afectaría al hotel, no a los apartamentos. De momento. De momento, y en esos apartamentos, primero que se dan varias circunstancias. Sí. Hay trabajadores viviendo y por otra parte también hay propietarios privados. Que no tiene que ver nada con la cadena Río, que ahora son los que están explotando eso. ¿Hay posibilidades para que esto no se lleve a término? A ver, esto va a depender mucho de la cuestión política. Es decir, más que un tema judicial, yo creo que esto va a ser una decisión política. Si finalmente se aclara las competencias que se han transferido a Canarias en Costas y se cree que no es Costa de España quien tiene que decidir sobre la caducidad o no
de ese expediente que en su día se le dio esa concesión para poder explotar esos hoteles en las dunas de Corralejo, si al final pasan al gobierno de Canarias, ahí podría salvarse la situación. Si no es así, transición ecológica, el gobierno de España, el gobierno central, tienen claro desde hace tiempo que esos hoteles tienen que desaparecer de la zona de dominio público. Actualmente, con la ley de costa vigente, estarían completamente en zona de dominio público, porque son 100 metros desde donde toca la marea hasta arriba, ¿no? Pues vamos a ver